Pensar rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman. Tus pensamientos determinan tu forma de ver la vida, y por eso tienes que aprender a controlarlos. Tu cerebro siempre busca la salida más natural, y eso podría ser el fin de tu capacidad de juzgar éticamente. Por lo general, terminas sustituyendo el esfuerzo por la creatividad, gracias a tus pensamientos. Somos propensos a sobreestimar lo que entendemos del mundo y a subestimar el papel del azar en los acontecimientos. Daniel Kahneman. Existen varios factores como la ilusión, la disponibilidad y la experiencia, que influyen en tus decisiones. Estos factores te llevan a sacar conclusiones precipitadas. Pensar no es tan fácil como parece, es un arte que hay que dominar. El dominio del pensamiento pasa por comprender lo que constituyen tu intuición y tus suposiciones. Los experimentos y los hechos determinan tu forma de pensar, y por eso debes saber cuándo cambiar entre la intuición y los hechos prácticos. Daniel Kahneman es un maestro de su oficio. Su conocimiento de la economía del comportamiento, el pensamiento cognitivo y la psicología le sitúan a la altura de los mejores. Cree que hay que anteponer los hechos a las suposiciones y que los patrones de comportamiento se facilitan con el uso de ejemplos relacionados. Para saber cómo pasar de pensar despacio a pensar rápido, sigue leyendo este detallado resumen. Los dos sistemas asociados a tu cerebro son los responsables de cómo y cuándo piensas. Los psicólogos Kate Stanovich y Richard West han establecido que los humanos tienen dos sistemas primarios para pensar. El sistema 1, que funciona de forma automática y rápida sin control voluntario y con poco esfuerzo. El sistema 2, que dedica su atención a la actividad mental que requiere esfuerzo de cualquier tipo. Los seres humanos evitamos una sobrecarga de información en nuestro cerebro dividiendo consciente o inconscientemente las tareas en pasos más pequeños. Esto se debe a que, de forma natural, preferimos las soluciones que requieren el mínimo esfuerzo mental. En el momento en que una solución requiere mucho esfuerzo, la atención que se le presta empieza a disminuir. En un intento de equilibrar las funciones de la mente humana, una de las principales funciones del segundo sistema es controlar, vigilar y supervisar las sugerencias y acciones que provienen del primer sistema. Sin embargo, esta acción no se basa mucho en los hechos, sino en la fe y la intuición. La información que el sistema 1 proporciona al sistema 2 suele estar formada por impresiones. Estas impresiones se convierten en creencias a las que el ser humano se aferra. A continuación, las creencias se convierten en acciones que crean una identidad. El cerebro humano está programado para ajustarse a la velocidad y al estrés. La facilidad cognitiva entra en juego porque uno se comporta de manera diferente cuando se esfuerza por algo con facilidad. Otra función del sistema 1 es que te ayuda a configurar lo que es normal para ti, lo que te sorprende y la causa de estas cosas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el sistema 1 no saca necesariamente una conclusión precisa de la información que se le envía. No le importa la verdadera evaluación de la información, pues saca sus propias conclusiones. El sistema 2 se esfuerza por encontrar una vía de escape para ti, especialmente cuando estás estancado en la búsqueda de una solución a un problema. Cuando el sistema 1 se enfrenta a un problema difícil para el que no puede encontrar una solución, buscará la ayuda del segundo sistema. Sin embargo, a veces tu cerebro te engaña, y se engaña a sí mismo, haciéndote creer que una tarea es sencilla. Esto ocurre porque el cerebro quiere ahorrar la mayor cantidad de energía posible al ejecutar una tarea. Por eso, cuando el sistema 1 cree que puede gestionar una situación o un problema, no activa ni pide la ayuda del sistema 2. Estos dos sistemas trabajan juntos para ayudarte a realizar tareas y tomar decisiones. Es más probable que juzgues basándote en prejuicios e intuiciones en lugar de en hechos y estadísticas. Tiendes a sacar conclusiones precipitadas sobre un escenario basándote en la muestra proporcionada, una lógica que también se aplica a los números. Crees que las muestras que implican números pequeños se extraen de una población pequeña. En el momento en que te dicen que 5 millones de personas trabajan en el sector público en Bulgaria, te inclinas a creer que la población de Bulgaria es pequeña, solo por la muestra. Estas son algunas de las cosas que determinan la forma de ver y evaluar el entorno. El efecto de anclaje se produce cuando un valor concreto de una cantidad desconocida influye en tu estimación de esa cantidad. Los seres humanos dan valor a algo por lo que supone el número asociado a ello. Amos Tversky y Daniel Kahneman inventaron una ruleta que estaba amañada para que se detuviera en 10 o en 65. A continuación, reunieron a estudiantes de la Universidad de Oregón como participantes en su experimento. Después de hacer girar la rueda, que había sido manipulada para que se detuviera en 10 o en 65, se hicieron dos preguntas a los participantes. ¿Es el porcentaje de africanos en la ONU mayor o menor que el número que acabas de escribir?
¿Cuál es tu estimación del porcentaje de naciones africanas en la ONU? Aunque el número de la ruleta no tenía ninguna importancia para la pregunta, incluso aunque la ruleta no estuviese amañada, los participantes seguían basando sus resultados de las preguntas en el número de la rueda. El anclaje de su número estaba determinado principalmente por el número que obtuvieron de la ruleta. Los que obtuvieron un 10 elegían números menores para las naciones africanas, y los que obtuvieron 65 elegían números mayores. La facilidad con la que se pueden dar ejemplos se utiliza a menudo para determinar la frecuencia de los acontecimientos. En cuanto te viene un ejemplo a la cabeza, tu cerebro reúne casos de un suceso similar y te hace creer que esa situación es frecuente. Un acontecimiento dramático aumenta temporalmente la frecuencia de ese tipo de problema. Un accidente ferroviario que atraiga la atención de los medios de comunicación alterará temporalmente tus sentimientos sobre los viajes en tren. Hará creer a tu mente que el accidente de tren es un suceso frecuente, y esto alterará la forma en que ves el viajar en tren. Una historia inadecuada e inexacta afectará al presente y al futuro. Existe la creencia de que el peor escenario de un suceso es la forma más elevada del mismo. Por lo tanto, las medidas preventivas que se tomen deben examinarse en función de ese escenario. Si, por ejemplo, se está levantando un muro para detener una inundación, lo más probable es que la resistencia y la altura del muro se construyan en función de la última inundación más fuerte. El economista Howard Kuhn-Reunter cree que las acciones de protección suelen estar diseñadas para ser adecuadas a la peor catástrofe vivida anteriormente. Aunque los medios de comunicación no sean los responsables, existen varias ideas erróneas sobre el verdadero alcance de las cosas y la importancia que tienen. Los humanos intentan simplificar la vida creyendo en un mundo que es perfecto en sus cabezas. Al examinar las pruebas y los índices base, se sabe que los humanos tendemos a poner más atención en las pruebas que en los índices base. Los índices base se producen como resultado de una información pequeña. Cuando la información producida no es específica o detallada, los índices base salen a la luz, indicando al cerebro que debe hacer una conclusión basada en suposiciones. En el momento en que se proporciona información más específica, el cerebro cambia su enfoque y concluye a partir de la evidencia, en lugar del índice base. Creer absolutamente en la conclusión extraída de la información detallada puede ser engañoso. Es cierto que lo más probable es que un atleta alto y delgado juegue al baloncesto, pero no siempre es así. Cuando permites que tu conclusión se extraiga de las descripciones, habrá veces que acabarás haciendo suposiciones erróneas. Cuando se trata de descripciones, añadir detalles es diferente de ser específico. El simple hecho de añadir detalles a una información hace más probable que se crea en ella, pero no significa que la información sea exacta. La idea de una buena información es que sea precisa. La precisión puede ser escasa cuando se trata de describir un escenario. La capacidad de ser específico ayuda a pensar con rapidez. Las estadísticas de datos nos ayudarán a sacar conclusiones, pero no serán tan informativas como las experiencias reales de la vida. Cuando vienes de un lugar donde los humanos no comen animales, y luego te dicen que los humanos son responsables de la muerte del 65% de los animales en todo el mundo, te costará creerlo. Además, independientemente de los hechos y las estadísticas existentes, una situación determinada no tiene por qué seguir siempre el mismo patrón. Que un asesino en serie haya aterrorizado a una comunidad durante un año no significa que la siguiente muerte sea del mismo asesino en serie. Los hechos existentes ayudan ante la ausencia de cualquier otra información. La reacción ante la actuación no proviene necesariamente de los elogios o la culpa. Cuando se regaña a alguien por una mala actuación, es probable que la siguiente actuación de la persona sea mejor. Asimismo, cuando se elogia a alguien por una buena actuación, hay una gran probabilidad de que la próxima vez la actuación de esa persona empeore. Ahora bien, la reacción a estas actuaciones no es consecuencia de cómo hayas regañado o felicitado a la persona. Se producen fluctuaciones naturales, y esto significa que una persona que ha tenido un mal rendimiento querrá naturalmente mejorar, y una persona que ha tenido un buen rendimiento ha tenido muy probablemente suerte con dicho rendimiento. Daniel Kahneman sostiene que es mejor premiar la mejora del rendimiento que castigar un error. Las predicciones proceden de un cuidadoso estudio de los acontecimientos pasados, la frecuencia actual de los mismos acontecimientos y las posibilidades futuras de que ocurran. Las predicciones y los pronósticos forman parte de la vida cotidiana. En todos los campos de estudio, los expertos y los profesionales hacen predicciones basadas en los cálculos y los hechos disponibles.
Algunas predicciones se basan intuitivamente en hechos recientes, en la experiencia o en la familiaridad. Al ver ciertos indicios, se puede deducir lo que va a ocurrir a continuación. Sin embargo, existen otras cosas que no se pueden predecir o pronosticar sin mostrar un sesgo. Para realizar predicciones sin sesgo, hay que empezar con la información media disponible, y luego trabajar gradualmente para obtener más datos a partir de las pautas, las estadísticas y los hechos existentes. ¿Sabías que? Según Media Statistics, el 52% de los estadounidenses dicen que encuentran frecuentemente noticias falsas en Internet. Las falsas ilusiones de comprensión y disponibilidad te engañan haciéndote creer que sabes más de lo realmente sabes. Corregir tus intuiciones es trabajo del segundo sistema. El segundo sistema es el responsable del trabajo duro, por lo que va a recoger información de lo que has experimentado y de lo que estás experimentando. Si no se controlan, las intuiciones pueden causar problemas. No son fáciles de detener, pero puedes resistirte a ellas preparándote para identificarlas. Si te mantienes alerta ante estas predicciones, podrás controlar mejor tu pensamiento. Según Nassim Taleb, académico y ensayista estadounidense, los seres humanos nos engañamos continuamente construyendo historias poco convincentes del pasado y creyendo que son verdaderas. Nassim cree que las historias del pasado dan forma al presente, e inevitablemente también al futuro. El pasado debe verse como una experiencia de aprendizaje y el presente debe utilizarse para determinar el futuro. La ilusión de comprender determina e influye en la forma en que las personas ven y abordan la vida. El conocimiento adquirido de las cosas que han sucedido se reescribe para ajustarse a determinadas prioridades. Esta ilusión solo habla de las cosas que sucedieron, mientras que pasa por alto las que no sucedieron. Estas narraciones sesgadas han creado en los seres humanos la falsa noción de que, mientras conozcan el pasado, pueden determinar y cambiar el futuro. Sin embargo, ¿cuál es la mejor manera de cambiar el futuro cuando el conocimiento pasado está sesgado y preconcebido para adaptarse a ciertas narrativas? Nada en la vida es tan importante como crees que es, aunque lo pienses. Daniel Kahneman. Un acontecimiento exitoso hace que la gente crea que los pasos que conducen al siguiente acontecimiento deben de ser igual de exitosos. Por mucho que creas que conoces tu pasado, la mayoría de las historias que has escuchado solo hablan del acontecimiento y descuidan los sucesos anteriores. La validación proviene de la creencia la mayoría de las veces. Aunque haya poca o ninguna evidencia, los humanos tienden a validar lo que creen debido a la influencia, la presión y la fe ciega. Cuando estás seguro de algo, no significa que sea correcto o verdadero. Solo significa que, como a tu sistema 1 le ha resultado fácil procesar la información, saca conclusiones. Lo que ves es todo lo que hay, Viciati, es un enfoque empleado por el sistema 1 cuando quiere actuar sin esforzarse. La ilusión de validación mantiene a los seres humanos influenciados a la hora de juzgar. Las impresiones estructuradas que tienen una fórmula bien planificada son mejores que la intuición y las suposiciones. Cuando tengas un plan de trabajo que respalde tus impresiones, utilízalo siempre por encima de tu intuición. Las intuiciones te dan juicios sesgados mientras que las fórmulas te dan una pauta para abordar una tarea. En situaciones y condiciones normales, está bien confiar en tu intuición básica. Sin embargo, en el momento en que cambias de entorno, debes ser más cuidadoso y confiar en los hechos. El cambio de entorno significa que debes aprender cosas nuevas, y como tu intuición se basa principalmente en información almacenada, no será aconsejable confiar en ella. El mejor escenario no es el único que merece la pena estudiar. Los seres humanos tienden a planificar, iniciar y ejecutar proyectos basándose en los hechos e historias de la mejor situación posible. Para planificar con éxito, se deben evaluar muchas condiciones teniendo en cuenta casos similares que tuvieron éxito o no. El optimismo como mecanismo de defensa ante la duda es un arte que hay que dominar. No tener en cuenta la duda genera tanto confianza como exceso de confianza. Lo mejor es moderar el optimismo empleando la táctica premortem. La táctica premortem te permite asumir que un proyecto ha fracasado. Al fingir que el proyecto ha fracasado, tu cerebro trabaja continuamente para descubrir las razones de ello. Al hacerlo, te expones a probables fallos y lagunas que puedes solucionar. El valor que le das a las propiedades y a la felicidad está condicionado por el hecho de que las poseas o no. El valor de algo está determinado por la situación actual de la persona que quiere algo. Cuando eres rico, las cosas que te puedes permitir tienen cierto valor para ti, pero cuando no lo eres, su valor disminuye porque no te las puedes permitir. El valor que le das a lo que tienes es mayor cuando ves la misma cosa en otro lugar porque las cosas que posees tienen más valor para ti. En cuanto a asumir un riesgo y examinar la pérdida,
los humanos siempre buscan la apuesta más segura posible, independientemente del resultado más probable. Cuando se trata de apostar, no estás dispuesto a correr riesgos, porque cuando la probabilidad de perder es mayor que la de ganar, instintivamente quieres evitarla. Por eso, el ser humano es siempre más exigente a la hora de evitar pérdidas que de esforzarse por conseguir ganancias. En cuanto existe la posibilidad de una pérdida, el cerebro empieza a trabajar para evitarla. La posibilidad de que algo ocurra en el futuro es una de las formas en la que los humanos pensamos con antelación. Sin embargo, cuando se sobreestiman las posibilidades, el cerebro se centrará en acontecimientos que son muy poco probables. Estos sucesos se denominan sucesos raros. Es bastante raro que el dinero caiga del cielo a tus manos, pero sigues creyendo en su posibilidad porque probablemente haya ocurrido antes. Esta creencia influirá en tu forma de vivir. Adoptar políticas de riesgo para protegerse de las pérdidas es algo brillante, pero no hay que exagerarlo. Considera una decisión como una de las numerosas opciones que tienes a tu disposición. No descartes automáticamente una opción porque conlleve pérdidas. Dado que las recompensas y los castigos determinan tu reacción y motivan tus acciones, debes prestarle atención frecuentemente. La mente humana valora las afirmaciones en función de cómo están formuladas y expuestas. Una afirmación bien formulada puede resultar muy atractiva para la mente, mientras que una afirmación mal formulada puede causar un gran problema. Como se ha establecido, las evaluaciones simples y únicas de una situación son tarea del sistema 1, mientras que la evaluación y la comparación minuciosa son obra del sistema 2. En el ser humano existen dos yos que son: el yo que experimenta, el yo que recuerda. Estos dos yos trabajan mano a mano para ayudarte a tomar decisiones. El yo experimentador te ayuda a tomar decisiones basadas en si te gusta o no una experiencia, y el yo recordador te ayuda a tomar una decisión basada en tu reacción hacia ella cuando te la encontraste por primera vez. Muchas personas no prestan atención a su yo experiencial, pues se fijan más en los recuerdos que han ido acumulando a lo largo del tiempo, y luego basan sus juicios en ellos. La felicidad es relativa, y tiene un amplio abanico de definiciones que nunca se pueden ignorar. Los juicios humanos son diferentes, y también lo es la definición de felicidad. La mejor manera de vivir una buena vida es entender que no existen límites respecto a lo que puede hacerte sentir feliz. Conclusión. Tus pensamientos son una combinación de muchos acontecimientos que dan forma a tu vida. Cuando controlas la forma en que piensas y cómo lo haces, te resultará fácil tomar mejores decisiones. Entender tus dos sistemas y entrenarte para poder controlar tus pensamientos te dará una mayor ventaja. Podrás hacer mejores juicios sobre la vida y las personas, pues todo lo que tienes que hacer es entender tu forma de pensar. Muchas personas sufren la incapacidad de pensar bien o de comprender sus pensamientos. Tus pensamientos influyen mucho en tus acciones, y si tus pensamientos no son los correctos, existen muchas formas de reconducir tu vida. Puedes empezar por intentar ser preciso cada vez que tengas que hacer una descripción. También puedes decidir centrarte más en las pruebas que en los prejuicios. Esto abrirá tu mente a muchas otras opciones, para que puedas tomar mejores decisiones. La inteligencia no es solo la capacidad de razonar, también es la capacidad de encontrar información relevante en la memoria y de prestar atención cuando sea necesario. Daniel Kahneman. Tener las ideas claras te generará más oportunidades en tu vida personal y laboral. Lo que da a las personas de éxito la ventaja sobre los demás es saber cómo alternar entre ser un pensador rápido y un pensador lento. Puedes tener éxito en muchas cosas una vez que sepas cómo utilizar tus pensamientos para influir en tus acciones y tus decisiones. No existe una receta mágica para el éxito, necesitas la máxima concentración, determinación y la mentalidad adecuada, y todo ello está influenciado por tu forma de pensar. Prueba esto. Descubre el proceso de tus pensamientos, evalúa tus juicios sobre las personas y comprueba si estás llegando a una buena conclusión o no. Si la respuesta es afirmativa, consérvala, si no, céntrate en mejorar tu sesgo viendo más allá de tu intuición.